Un tren con 112 pasajeros parte de Veracruz y desaparece sin dejar rastro. Las vías intactas, ni un solo cadáver, ni una pista. Años después, alguien asegura encontrar el vagón, con mensajes grabados en las paredes que dicen, no pertenecemos a este tiempo. ¿Fue un secuestro? ¿Un experimento fallido? ¿O la prueba más clara de que existen otras dimensiones? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás pondrá en duda todo lo que crees de la realidad. 18 de noviembre del año 1986. A las 3 de la madrugada, en un paraje solitario de Kentucky, Estados Unidos, un grupo de cazadores escuchó un sonido que no correspondía a ningún animal conocido, una vibración metálica, como si el aire mismo se rasgara. Cuando levantaron la mirada, no vieron una nave, ni un objeto, sino algo más perturbador. 3 figuras humanoides, translúcidas, caminaban lentamente sobre la superficie del río. No dejaban huella, no producían sonido, pero cada paso parecía doblar la realidad a su alrededor, como si la luz se quebrara. Aquellos hombres, aterrorizados, intentaron huir. 2 lo lograron. El tercero jamás regresó. Solo encontraron su rifle y sus botas, flotando en el agua. Este caso marcó el inicio de una serie de sucesos que los investigadores llaman fenómenos de intersección dimensional, encuentros que no encajan con las explicaciones tradicionales de ovnis o apariciones fantasmales. ¿Qué ocurre cuando la realidad que conocemos se fractura por segundos y algo que no pertenece aquí, logra atravesar esa grieta? En este documental vamos a sumergirnos en testimonios, archivos desclasificados y relatos que desafían todo lo que creías saber sobre el universo, casos donde el tiempo se detuvo, donde el espacio se retorció y donde la línea entre la vida y la nada se volvió demasiado delgada. Pero quédate hasta el final, porque descubriremos un patrón inquietante que conecta todos estos encuentros y lo que sugiere no es nada alentador. Comencemos. 1. El extraño corredor de Skinwalker Ranch, en Utah, existe un lugar temido incluso por los más escépticos, el rancho Skinwalker. Allí, los registros están plagados de sucesos imposibles. El más perturbador ocurrió en 1997, cuando un equipo de vigilancia con cámaras térmicas detectó un corredor de energía que apareció en medio del campo durante 12 segundos. Dentro del corredor, se movía una figura cuadrúpeda, pero no correspondía a ningún animal terrestre. Su estructura ósea era visible, pero no tenía piel ni órganos reconocibles. Cuando el corredor se cerró, la criatura simplemente dejó de existir. Sin embargo, las marcas en el suelo parecían indicar que algo muy pesado había estado allí. Los expertos que analizaron el video concluyeron que aquel corredor era un portal espontáneo, una abertura entre planos, pero lo más escalofriante vino después. Las cámaras de seguridad captaron sombras humanoides merodeando el rancho, como si algo hubiera quedado de este lado. 2. El caso del bosque Oia Basiu, Rumanía. Apodado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, este bosque es escenario de incontables desapariciones. La más documentada ocurrió en 1968, cuando una niña de 5 años desapareció sin dejar rastro. 5 años después, reapareció en el mismo lugar, con la misma ropa, sin haber envejecido un solo día. Su cuerpo estaba limpio, sin heridas, y lo más inquietante, no recordaba nada, excepto una frase que repitió varias veces antes de caer en shock. Ellos no hablan, ellos observan. Los análisis médicos confirmaron que la niña no había sufrido desnutrición ni deterioro celular. Científicos especularon que estuvo en un entorno atemporal, pero jamás explicaron cómo. Algunos investigadores creen que Oia Basiu es un punto de acceso interdimensional, un lugar donde el tiempo se fragmenta. 3. Encuentro en la carretera M6, Inglaterra. En el año 1994, 2 conductores informaron haber visto a un hombre parado en medio de la autopista M6, a las 2 de la mañana. Vestía un traje gris ajustado, y sus ojos brillaban con un resplandor azulado. Cuando ambos intentaron frenar, el hombre se desvaneció. Pero lo aterrador vino después. Los 2 conductores despertaron horas más tarde en sus autos, estacionados a 20 kilómetros del lugar, sin recordar cómo llegaron allí. Los relojes estaban detenidos exactamente a las 2:05 de la madrugada. Al ser interrogados, describieron un mismo sueño, una habitación blanca sin esquinas, donde escuchaban un zumbido constante y figuras que se movían sin tocar el suelo. Lo que sea que ocurrió allí no solo desafía la física, sino la noción misma de conciencia. 4. El pueblo que se desvaneció en Perú. En 1932, en la región andina, una expedición reportó haber llegado a un pequeño poblado, donde sus habitantes parecían en trance. Todos miraban al cielo, inmóviles. La expedición huyó al sentir vibraciones bajo el suelo, como si algo gigantesco se moviera por debajo. Días después, enviaron un equipo militar para investigar, pero el pueblo había desaparecido por completo. No había ruinas, no había cadáveres, solo un enorme círculo de tierra negra, como si hubiera ardido desde adentro. Los documentos oficiales fueron sellados bajo asuntos internos, pero en los archivos de un sacerdote que acompañaba la expedición se lee una frase: no ascendieron, descendieron. 5. El experimento de Montauk y la grieta del tiempo. En 1983, un experimento ultrasecreto en Montauk, Nueva York, buscaba manipular la percepción temporal mediante ondas electromagnéticas. Según denunciantes, el experimento no solo alteró el tiempo, abrió un portal. Testigos afirman haber visto figuras humanoides emergiendo de una nube densa, figuras que parecían moverse en varias direcciones a la vez, como si no estuvieran limitadas por nuestras dimensiones. Después de esto, el proyecto fue clausurado, oficialmente, por falta de fondos, extraoficialmente, porque algo cruzó, y no pudieron controlarlo. 6.
El incidente del hombre que atravesó la pared en Ciudad de México era el 11 de agosto del año 2006, en un edificio corporativo ubicado en Paseo de la Reforma, en pleno corazón de Ciudad de México, a las 3:20 de la tarde. Las cámaras de seguridad registraron un suceso que hasta hoy sigue sin explicación lógica. Un empleado de mediana edad, identificado como Sergio L., aparece en las imágenes caminando por un pasillo, visiblemente nervioso. Mira hacia atrás varias veces, como si alguien lo persiguiera, pero no se ve a nadie. De pronto, se detiene frente a una pared de concreto, coloca su mano sobre ella, y en cuestión de segundos, su cuerpo comienza a atravesarla. Los primeros informes apuntan a un error en la grabación, pero un análisis forense del video determinó que no hubo manipulación ni fallas técnicas. En el cuadro final, Sergio desaparece por completo al cruzar el muro. Nunca salió por ninguna otra puerta, nunca apareció en otro piso. La empresa activó protocolos de búsqueda durante una semana, incluso revisaron los ductos y cimientos del edificio. No encontraron nada. Lo más inquietante surgió días después, cuando la policía revisó su computadora personal. En una carpeta oculta, había decenas de documentos que describían lo que él llamaba proyecciones dimensionales, diagramas con anotaciones sobre frecuencias sonoras, vibraciones y patrones geométricos. Entre ellos, un mensaje escrito a mano. Ellos me encontraron en mis sueños. Hoy, debo ir a su lado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué Sergio parecía conocer la manera de alterar su realidad física? Investigadores en fenómenos anómalos sostienen que no fue un secuestro, sino una transición voluntaria hacia un plano paralelo. Pero hay algo aún más perturbador. Una semana antes del suceso, Sergio había asistido a un congreso sobre teorías multidimensionales, organizado por un grupo que opera en la clandestinidad hasta el día de hoy. 7. La anomalía del paso Dyatlov y el origen de la grieta. En febrero del año 1959, 9 excursionistas murieron en circunstancias inexplicables en los montes Urales, Rusia. El caso Dyatlov ha sido estudiado desde todos los ángulos: avalanchas, experimentos militares, ataques de animales. Pero lo que pocas personas saben es que entre los objetos encontrados había una cámara fotográfica con las últimas imágenes tomadas por el grupo. La penúltima fotografía muestra una figura humanoide, difusa, que parece moverse en diagonal sobre la nieve, ignorando la gravedad. La última imagen es aún más inquietante: un destello brillante en el horizonte, con patrones hexagonales visibles dentro de la luz. Los cuerpos aparecieron con fracturas internas masivas, pero sin heridas externas, como si algo hubiera alterado su estructura molecular. Los informes forenses indican que la radiación en sus prendas era muy superior a lo normal. ¿Fue este el primer registro físico de un encuentro interdimensional? Algunos físicos que han analizado los patrones en la fotografía creen que el destello no era un arma, era una brecha. 8. El tren que nunca llegó. México, 1923. En el año 1923, un tren de pasajeros partió desde Veracruz hacia la Ciudad de México con 112 personas a bordo. Nunca llegó a su destino. Las autoridades encontraron las vías intactas y sin señales de accidente. Lo único hallado fue una sección de rieles que parecía derretida, con marcas circulares alrededor, como si una energía desconocida hubiese doblado el metal. Durante años, se habló de secuestro o sabotaje, pero en 1968, un campesino en Hidalgo afirmó haber encontrado, en una cueva profunda, los restos oxidados de un vagón, con inscripciones recientes en las paredes que decían: no pertenecemos a este tiempo. El hallazgo jamás fue confirmado oficialmente, pero los rumores persisten. 9. La base secreta en el Ártico y las criaturas sin sombra. Un informe filtrado en el año 2008 reveló que una base científica en el Ártico, bajo jurisdicción multinacional, reportó contacto visual con entidades durante un estudio de anomalías electromagnéticas en el hielo. Según los registros internos, 3 figuras humanoides aparecieron a la medianoche, emergiendo de una neblina espesa. Lo más aterrador no fue su aspecto: altos, delgados, con extremidades alargadas, sino el hecho de que no proyectaban sombra alguna, incluso bajo luz directa. El equipo logró grabar 13 segundos antes de que el sistema eléctrico colapsara. 2 científicos desaparecieron esa misma noche. El informe concluía con una advertencia: si se repite el fenómeno, se recomienda evacuar y sellar el área. El portal no debe permanecer abierto. 10. El patrón oculto. Puntos de convergencia. Analizando los casos, surge algo que parece imposible de ignorar. Cada evento: el rancho Skinwalker, Joya Bachu, Dyatlov, la desaparición del tren, el suceso en el Ártico, ocurre en lugares específicos que, al unirlos en un mapa global, forman una figura geométrica, un pentágono imperfecto. Este patrón no parece natural. Investigadores independientes sugieren que estos puntos son nodos de energía, donde la estructura del espacio-tiempo se debilita. Accidente o señales de que algo o alguien manipula deliberadamente nuestra dimensión. Aquí es donde todo se vuelve más inquietante. En los últimos 5 años, la frecuencia de estos fenómenos se ha duplicado, y los informes filtrados desde agencias privadas indican que algo grande podría estar acercándose. ¿Y si estas grietas no son accidentes? ¿Y si alguien o algo las está provocando? Quizá no estamos lidiando con visitantes. Quizá somos el territorio que ellos necesitan.
¿Crees que estos casos son reales o simples coincidencias? ¿Has vivido algo similar? ¿Un encuentro que no puedes explicar? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu historia. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque pronto revelaremos archivos inéditos sobre experimentos que podrían explicar estas apariciones, y lo que se avecina no es nada alentador. Recuerda, no todos los portales están cerrados, algunos ya están abiertos, y quizá uno de ellos esté cerca de ti.